se cierra la inscripción de alianzas para las elecciones bonaerenses, que serán el 7 de septiembre. Y es en este marco y con negociaciones contrarreloj que La Libertad Avanza y el PRO sellaron un acuerdo en la provincia. Bueno, tienen un nombre que tiene que ver con el Frente, que es el Frente de la Libertad Avanza, mientras que el peronismo, luego de otro día de reuniones en La Plata, acaba de cerrar no solamente el Frente, sino que le ha puesto nombre y es Fuerza Patria. Pero vamos a hablar de todo lo que se desprende de este tema y de otros ligados a la política, y ya estamos en contacto con Gustavo Córdoba, que ustedes saben es, junto a Paola Zubán, uno de los referentes de una de las consultoras que pone un marco de foco y análisis a toda la cuestión política. Hola Gustavo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Lina, Jorge, un placer. Buenas noches. Bueno, ¿qué 9 de julio tan movido por varias razones, no? El no acto del Día de la Independencia por un lado y por el otro intensamente político por las definiciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar por las internas. En el caso de las alianzas, por lo menos las dos que conocemos hasta ahora, ¿qué mirada tenés frente a lo que representa La Libertad Avanza llevando al PRO pero sin algún marco de referencia, y el peronismo con una interna dura, con Cristina detenida, pero no queriendo perder territorio? Bueno, es un primer aspecto, un primer cierre, ¿no? Una formalidad de la integración de los partidos y frentes y fuerzas políticas de cara a la competencia electoral de septiembre. Hay que decir también que son 8 elecciones distintas, con lo cual esto le da una característica muy especial a esta elección de la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo creo que todavía nos está faltando el momento más tensionante, el momento más dinámico, que es el cierre de listas, ¿no? En donde con las candidaturas en la cancha, lo que es la industria y la opinión pública va a poder empezar a registrar, bueno, un poquito el panorama electoral de cara a la elección. Ahora, uno puede analizar como muy relevante la movida del peronismo, porque cuando la Corte Suprema ratificó el fallo de la condena de Cristina Fernández, bueno, todo el mundo pensó que el peronismo entraba en una suerte de cono de sombra, y fíjense, sin demasiado trauma, pudieron de alguna manera acordar y ponerse de acuerdo, al menos en esta instancia formal. En el caso de lo que ustedes introducían, lo que vos introducías recién, Silvina, es importante destacar que en el caso del votante del PRO ya estaba de alguna manera absorbido por la fuerza de La Libertad Avanza, ¿no? Faltaba quizás este paso que dieron ahora, que es una formalidad, pero era un paso importante en términos políticos, porque evidentemente, el votante que en segunda vuelta le dio la presidencia a Milei tenía origen justamente en el PRO. Así que yo creo que es un paso lógico. Habrá que ver ahora si la tensión por las candidaturas se profundiza o no. Y yo creo que esta nueva alianza, el Frente de la Libertad Avanza, tiene todos los condimentos, porque hay sectores internos que tensionan la idea de que sea José Luis Espert el candidato, claro, o uno de los candidatos para octubre. Entonces no van a dejar de pasar la oportunidad de septiembre de empezar a imponer algunas condiciones. Déjame señalar también que se está observando el tema de los intendentes del PRO, ¿no? Claro. Que en principio habrían dado un acuerdo, y este me parece que es uno de los datos más significativos. En el caso del peronismo es usual el uso de la palabra unidad. En el caso de La Libertad Avanza, ¿también? No, yo creo que fue una absorción política salvaje, incluso. La derrota propinada en la elección porteña creo que tuvo como resultado este acuerdo, ¿no? Incluso yo diría es un acuerdo a regañadientes, porque gran parte del PRO preferirían, la dirigencia hablo, ¿no? Preferirían mantener la identidad partidaria, porque con esto ciertamente pierden o se genera una suerte de desvanecimiento de la imagen pública de esa fuerza política que hasta no hace mucho tiempo atrás gobernó la Argentina, gobernó la provincia de Buenos Aires y ahora gobierna la ciudad de Buenos Aires, nada más. Gustavo, y cuando vos hablas de una absorción política salvaje, ¿estás pensando en qué consecuencias puede traer, por ejemplo, en el Congreso, en los distintos distritos? Digo esto pensando en lo que ocurre hoy en el escenario de la relación del presidente Javier Milei con los gobernadores,
donde se está tensando de alguna manera cierto acuerdo de gobernabilidad que permite tener consensos, votos y sanciones en el Congreso. ¿Cómo miras esto? Bueno, en los hechos se está produciendo una especie de ruptura o de quiebre desde la foto del CFI que se sacaron la totalidad de los gobernadores argentinos. Me parece que hay un momento bisagra, ¿no?, para entender la política y los factores de poder. Los gobernadores no es que están enfrentando al gobierno, pero por primera vez entendieron la lógica de hacer planteos en conjunto. Y ni más ni menos, el primer mensaje fue el tema del dólar ahorro, ¿no?, que no pudo avanzar en la Cámara Baja, y esto representa, en términos también, diría, políticos, la pérdida de parte del gobierno de la Cámara de Diputados. No es un tema menor. Ahora, hay algunos gobernadores, como por ejemplo Nacho Torres, de Chubut, que han dicho públicamente que ellos no quieren una alianza con el gobierno porque ellos fueron votados como oposición. Y esta postura me parece que resalta mucho más, porque pareciera que el acuerdo va a ser solamente en Provincia de Buenos Aires por una necesidad puntual de la Provincia de Buenos Aires o de los dirigentes de la Provincia de Buenos Aires. Habrá que ver en otros distritos que al gobierno, yo diría en este punto, le va a costar mucho más reunir voluntades en torno a una idea de una alianza junto con el PRO y otras fuerzas afines, ¿no? ¿Estamos hablando de alianzas políticas o estamos hablando también de manejos de cajas? Me refiero a presupuestos, tanto de gobernadores como en la provincia de Buenos Aires, de intendentes. No sé, a ver, esta es una elección legislativa intermedia, no tiene gran impacto, de ahí que lo hemos visto en las 9 elecciones que hemos tenido este año. La movilización electoral fue bastante escasa, ¿no? Hubo poca gente que decidió incluirse electoralmente. La gente entiende que por ahí votar un diputado o un senador no cambia de manera significativa su vida y que su voto en definitiva es como una pérdida de tiempo, ¿no? Si a eso le agregamos la crisis actual de la política y que las multas son irrisorias, en algunas provincias la multa por no ir a votar era de 500 pesos, 50 pesos. Más allá de eso, creo que es relevante porque la correlación de fuerzas está en disputa. Yo lo que estoy observando es que a partir del corrimiento de Cristina, que no va a poder ser candidata, le ha generado un impulso adicional al peronismo, pero también ha generado un problema enorme al gobierno, que la había elegido a Cristina como el rival preferido, digamos, para las elecciones de octubre. Sin esta rival en cancha, tienen que readecuar la estrategia, y déjenme decirles que el tema central, y en esto no podemos dejar de mencionarlo, sigue siendo la economía. Una economía que no le está dando buenos resultados al gobierno y que en estos momentos uno puede ver cómo la cuestión del dólar sigue siendo la cuestión sensible de una economía que no consigue más que dólares financieros, ¿no? Ahora, Gustavo, lo que pasa es que más allá de las muchas preguntas políticas, y esta de alguna manera también lo es, quería saber, vos tenés mucha experiencia en campo, en la calle, ¿qué quiere la gente cuando vota? ¿Cuáles son los temas que le preocupan hoy mayoritariamente a la sociedad en la Argentina y de los que espera una respuesta de la política, si es que la esperan ahí, ¿no? Yo creo que la gente prefiere o pretende de alguna manera que la política le resuelva los problemas. Pero ¿cuál es su prioridad? Le podrán incorporar una mirada ideológica a esos problemas que tiene cada parte de la sociedad argentina, pero aspiran a un gobierno que con normalidad resuelva temas como por ejemplo el tema inseguridad, como por ejemplo el tema desempleo, como por ejemplo el tema pobreza. Ahí tenemos el top 3 de los problemas en Argentina. Fíjese que en cuarto lugar recién se ubica el tema inflacionario. El gobierno tiene una mirada por allí enfocada exclusivamente en vender que ha recuperado el orden y que hay un control de la inflación. Me parece que hoy las demandas de la sociedad argentina pasan por otro lado y habrá que ver si el gobierno tiene la capacidad de llegar a octubre con un balance de la economía más o menos prometedor, porque hay que decirlo en estos términos también. Si el gobierno logra reacomodar la economía, va a tener un escenario en octubre favorable, posiblemente superando el 40% de los votos. Ahora, si el gobierno no lo logra, déjenme decirles algo, esto no es una premonición ni un pronóstico, pero sí un dato objetivo.
el peronismo tiene que defender la elección de hace 4 años atrás, en el 2021, en plena pandemia. El peronismo sacó en esa elección 30 puntos. Yo creo que en esta elección de este año de octubre, el peronismo, así como está con todos sus problemas, con Cristina presa, con todos los problemas identitarios que tiene a nivel país, el peronismo va a andar por encima del 35%, muy cerquita de lo que sacó Sergio Massa para la primera vuelta presidencial. Así que vean que va a ser una elección en principio bastante pareja y va a ser el elemento determinante, una vez más, la economía. Bueno, viste que hoy el presidente dijo que La Libertad Avanza en su alianza con el PRO va a sacar 40 puntos, pero en esta cuestión de modelos, diferencias, hoy Cristina Fernández de Kirchner dijo, estamos en el horno. ¿Coincidís en esto? ¿Pensás que la gente piensa lo mismo o no? No sé en referencia a qué lo dijo, no lo leí. A la deuda. Se referirá a la cuestión económica, a la cuestión económica y el nivel de endeudamiento y los próximos vencimientos que sí o sí va a tener que afrontar el próximo gobierno, cualquiera sea ese gobierno. Sí, sin dudas. Bueno, el gobierno de Milei está jugando un pleno a que gane en octubre y que eso le va a generar simpatía en los mercados internacionales y que por eso el año próximo va a volver a Argentina a poder tomar crédito que no sea del Fondo Monetario. Vamos a ver, yo lo que creo es que estamos viendo una historia repetida una y otra vez, con un dólar barato, con un porcentaje muy chico de la población argentina pasándolo muy bien, pudiendo viajar al exterior, pudiendo patentar Ferrari, y una parte muy grande, mayoritaria, yo les diría, más del 80% de la población, que hace milagros para llegar a la mitad del mes y ni hablar de llegar a fin de mes. Y sumarle la desconfianza internacional, lo que refleja JP Morgan, por ejemplo, y un riesgo país que sube 30, baja 30, pero que se mantiene en esos 700 puntos, por lo cual la Argentina aún no es confiable para inversiones. Eso es un punto, no sé si lo escucharon hoy el periodista Fantino, que es como una especie de vocero informal del presidente Milei, asumiendo que el dólar se va a disparar, que va a subir enormemente el riesgo país y que vamos a pasar riesgos muy fuertes en los próximos meses, ¿no? Él citó que los próximos 3 meses iban a ser de una profunda inestabilidad. Así que bueno, lo está diciendo el oficialismo, ¿no? Y la oposición lo está observando quizás con la misma capacidad dramática también. Gran revuelo ahí, ¿no? Con el tema si era fake news, si era una versión original. El propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, salió a tuitear y a marcar algunas diferencias sobre qué era lo que circulaba. Bien, Gustavo Córdoba, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Por supuesto, estamos pendientes de lo que ocurra en este escenario y no podemos dejar de mirar lo que va a pasar mañana en el Congreso, en el Senado, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de que los senadores consigan votos para avanzar en leyes como la suba de las jubilaciones, los bonos, la declaración de la emergencia en discapacidad, temas muy sensibles, pero el presidente también les advirtió. ¿Puedo un textual? No, sigan jodiendo, los espero el 11 de diciembre o los espero en la justicia. Desde lo institucional. No entendí el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Los espero el 11 de diciembre con el recambio de Parlamento, a ver qué es lo que va a ocurrir con este tipo de leyes, o nos encontraremos en la justicia. ¿Qué ocurre con el sistema institucional, político, donde más allá de los votos pueden llegar a caerse debates parlamentarios que son leyes? A ver, el gobierno está conformando una minoría de fanáticos sumamente intensa. No le interesa conformar una mayoría y gobernar mucho tiempo en la Argentina. Evidentemente, el gobierno puede cometer el error allí de festejar por anticipado un escenario que quizás, economía mediante, puede tener un tono diferente. Así que yo sería más prudente en este caso, no iría de manera tan, reitero, imprudente por parte del gobierno en esa posición, y vería un poquito más tratando de acercar posiciones, ¿no? Porque el gobierno necesita el Congreso, el gobierno necesita los gobernadores, el sistema político argentino está allí para generar y dar gobernabilidad, pero no a cualquier precio y no de cualquier manera tampoco. Muy bien, Gustavo Córdoba, analista político, te agradecemos mucho esta ida y vuelta ahora sí aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Chao, Silvina, chao, Jorge, buenas noches. Chao, buenas noches.